voy a hablar de algo bien interesante. Lo primero que yo quiero enseñarles a ustedes es, número uno, lo primero es la vida de oración de Jesús. Primero, la vida de oración de Jesús. En esta lectura bíblica, Jesús le dice a Pedro: ¿por qué Pedro? Pedro era un hombre muy importante para Jesús. Pedro era muy sencillo, era pescador, era un hombre del vulgo. Es decir, que no era tomado en cuenta por la sociedad mucho, porque era un pescador que vivía en el mar. Pedro vivía en el mar. Y le dice: Pedro, ¿cómo me hubiera gustado que hubieras orado conmigo una hora? A él personalmente. Porque el trato de Dios con nosotros es personal. ¿Alguien me escuchó? El trato de Dios contigo es personal. Muchas veces nosotros queremos que traten con todo, pero menos con nosotros. Y Dios trata personalmente con nosotros. Yo me preguntaba cuando preparaba el mensaje, ¿por qué a Pedro? Pedro fue aquel que le dijo a Jesús, cuando Jesús le pregunta: ¿y ustedes quién cree que yo soy? Algunos dicen que yo soy un profeta, piensan que soy Elías, y otros más de los profetas que mencionan. ¿Y ustedes qué creen? Pedro dijo: Señor, ¿me das la palabra? Habla, Pedro. Dice: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue de una manera particular, personal, individual, de los discípulos que Jesús le dijo que eres bienaventurado. Le dijo: tú eres un bienaventurado, Pedro. Es decir, tú eres muy feliz, Pedro. Eres feliz, feliz. Y me encanta verte así, Pedro. No te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, Pedro, hoy te conectaste con el Padre para que hablases esa palabra de revelación. Escucha esto que te voy a enseñar. ¿Por qué a Pedro le dijo Jesús? Porque fue Pedro el que dijo: Señor, ¿por qué no hacemos 3 enramadas? Cuando Jesús se transfiguró con Elías y Moisés. 3 enramadas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Pedro. ¿Por qué Pedro? Porque a Pedro fue que Jesús le entregó las llaves del reino. ¿Por qué Pedro? Porque a Pedro fue que le dijo: te ha pedido Satanás para zarandearte como trigo. ¿Por qué a Pedro? Porque Pedro fue el que negó a Jesús. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro fue el que le cortó la oreja a Malco. Y Jesús le prohibió y lo reprendió y le pegó la oreja a Malco una vez más en su lugar. ¿Por qué a Pedro? Porque a Pedro fue que Jesús lo reprendió: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Por qué a Pedro? Le dijo: no has podido velar conmigo una hora, no has podido orar conmigo una hora, no has podido estar conmigo una hora. ¿Por qué a Pedro? Porque Pedro fue el que habló el día del Pentecostés y predicó el mensaje y se arrepintieron 3,000 personas. ¿Por qué a Pedro? Porque con la sombra de Pedro los enfermos eran sanados. ¿Por qué a Pedro? Porque Pedro resucitaba a los muertos. Alguien puede decir gloria a Dios. Jesús quiere
quiere tener un trato contigo, porque Él quiere usarte. No esperes que los 10 que están a tu lado, o los 20 amigos que están a tu lado de la iglesia, o los 5, o los 4, o los 2, o mi papá, o mi mamá, o mi hermano, o mi hermana, o mi líder. No esperes que ellos oren juntamente contigo. Si lo hacen, gloria a Dios, pero el trato de Dios es con... Alguien me escuchó lo que estoy hablando. El trato de Dios. Alguien me escuchó. Alguien me escuchó. Alguien me entendió esta palabra revelada. Alguien que está entendiendo esta palabra. Alguien está entendiendo esta palabra. Esta palabra es para alguien. El trato de Dios es contigo. Yo no voy a esperar que mi esposa sea la que me ande siempre empujando para orar. Que mis hijos me anden empujando para orar. Yo no voy a esperar que tú me empujes para orar. Yo no voy a esperar que tú me digas: hay que orar, pastor. No. El trato es mío con Dios. Dios quiere tratar conmigo. ¿Y sabe por qué? Alguien me escuchó lo que estoy hablando. Si alguien me escuchó, mueva su mano derecha. Si alguien me escuchó, si alguien entendió esta palabra, mueva su mano derecha. Si alguien me entendió, pegue un brinquito conmigo. Si alguien me está entendiendo, diga: siento a Dios en mi vida. Alguien diga fuerte: gloria a Dios. Diga conmigo: el trato de Dios es conmigo. Porque cuando el Señor te llame, te va a llamar a ti. A ti te va a preguntar. Es contigo que va el Señor a tratar. Vas a decirle a tu esposo, a tu esposa, o a tus hijos, o a tus hijas en algunas ocasiones, pero si ya son mayores de edad, ellos tienen que tomar su compromiso, su responsabilidad. Yo te digo a ti, iglesia, vení a orar en las madrugadas. Hay oración de 5 de la mañana a 6 de la mañana. Si tú no quieres orar, eso es cosa tuya. Eso es cosa tuya. Si vienen muchos a orar en la mañana, gloria a Dios. Y si vienen pocos a orar, gloria a Dios. Porque al fin del día, el necesitado soy yo. Con quien Dios quiere tratar es con... Alguien diga fuerte: gloria a Dios, que Dios quiere tratar conmigo. Alguien diga fuerte: amén. Siento a Dios en esta palabra de revelación. Lo que pasa es que nosotros somos personas dependientes de otros. Es más, codependientes de otros. El problema es que hay hermanos que son tu respirar y no Cristo. Hay hermanos que son tu oxígeno y no Cristo. Mira, no dependas de nadie. No te agarres de nadie. Agárrate de Dios. Porque el Dios que tú sirves, Él nunca te va a fallar. Te puede fallar quien sea, pero hay alguien que tú conoces perfectamente bien, que se llama Dios. Él no te va a fallar. Siento a Dios en esta hora. Deja de poner la mirada en la gente. Deja de poner la mirada en el hombre, en la mujer. Y no ha venido el hermano a orar, y no ha venido la hermana a orar, y él es un líder, y él es la cantante, y él es el músico. Ellos tienen que venir a orar porque son responsables de su vida espiritual. Pero no ponga la mirada si quién vino o quién no vino. Ven, arrodíllate y deja de andar buscando quién vino y quién no vino. Empieza tú a darte cuenta hoy. Dios quiere tratar contigo. Dios quiere tener intimidad contigo. Dios quiere hablarte a ti directamente. Alguien diga fuerte amén. Muchos no han llegado a la nueva promoción de Dios para sus vidas porque ellos dependen de otros. Son codependientes de otros. Tienen el oxígeno de ellos, de otros. No son originales. Tú tienes un diseño. Y el diseño que tú tienes es el diseño de Jesús. Alguien puede decir amén. Diga conmigo: tengo un diseño. ¿Habéis podido velar conmigo una hora? Yo quiero hoy, lo primero que quiero enseñarles es Jesús y su vida de oración. Dile que está a tu lado: Jesús y su vida de oración. Si alguien pensó que Jesús no oraba, se equivocó. Jesús era humano. Por eso es que yo encuentro en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 15
Escríbalo para que lo lea en casa si quiere usted. Dice que Jesús fue tentado en todo. Quizás tú no has sido tentado en todo, pero Jesús sí fue tentado en todo. Ahora vamos a leerlo. Lo primero que estoy enseñando, Jesús y su vida de oración. Versículo 36 del capítulo 26 de Mateo. Pónganlo en pantalla, por favor. Versículo 36 del capítulo 26. Bueno, lo voy a leer. Ojalá que pongan mientras lo estoy leyendo, lo pongan en pantalla. 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy y oro. ¿Cuál fue la palabra de Jesús? Siéntense aquí mientras yo voy y oro. Eso se llama la vida de oración de Jesús. Jesús llevó una vida de oración impresionante. No se puede comparar a otros más. La sencillez y la humildad de Jesús de corazón lo llevó a tener oraciones no para que lo mirara la gente, sino para tener intimidad con Dios a solas. A solas. La vida de oración de Jesús es impresionante, es gloriosa. Le dice: siéntense aquí ustedes, entre tanto que yo tomo tiempo para orar. ¿Qué fue lo que lo llevó a Jesús en ese momento en el Getsemaní a orar? Y ustedes lo van a encontrar un poco más adelante, porque Jesús en ese momento también va a orar, porque Jesús sabía orar. Jesús oraba porque él sabía que en la oración hay un gran secreto. ¿Qué dije yo? Hay un gran secreto. Jesús oraba porque sabía que la oración lo fortalecía. Jesús oraba porque sabía que la oración era la que lo hacía que él pudiese lograr cosas grandes en su ministerio, aún siendo el Hijo de Dios. Pero como humano él necesitaba la oración. Hay personas que han ignorado la oración en estos tiempos, han olvidado la oración. Para todo tienen tiempo, pero no tienen tiempo para orar. Tienen tiempo para ver la televisión, 1 hora sentados, es más, 2 horas. Tienen tiempo para salir a su paseo con su familia. Tienen tiempo para ir a la tienda porque necesitan algo que comprar. Bueno, habría que poner una lista de cosas, pero no tengo tiempo para mencionarlas. Pero no tiempo para orar. La oración es interesante en la vida del Hijo de Dios. Si tú quieres ser un hijo de Dios, que estás injertado en la vid verdadera y que Cristo es la vid y que tú eres el pámpano, para que tú des frutos en esa vid verdadera como pámpano, tienes que orar. No solamente es que ya aceptaste a Cristo y tu vida sigue siendo igual y la misma que antes. No es así. La vida tuya cambia. Jesús delegó responsabilidad después que le aceptan a él. Escuche la palabra que voy a decir. Jesús dijo en un momento, en una ocasión, dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. No dijo mi cruz, no dijo la cruz de él, su cruz, y síganme.
Porque la cruz significa responsabilidad, compromisos. Pablo dijo: yo con Cristo estoy crucificado. No vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que voy ahora lo vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando tú vienes a Cristo y te niegas a sí mismo, es decir, que dejas por un momento lo tuyo, tu agenda, y te pones a caminar en la agenda de Cristo, en la agenda de Dios. El problema de los cristianos es que les encanta cumplir con su agenda. Se llenan el año de la agenda y todos los días lo tienen súper ocupados, pero no hay oración ahí. No hay oración. Y por eso es que son los primeros en caer en las batallas que tienen contra el enemigo. Son los primeros que son derrotados. Son los primeros que son vencidos. Son los primeros que se van de las congregaciones. Son los primeros que se apartan del Señor. Son los primeros. Se van de las congregaciones porque se apartan de Cristo. No pueden ya resistir más porque no hubo oración. La oración es importante en la vida del cristiano. Sin oración no podemos vivir. ¿Alguien lo cree conmigo? Diga fuerte amén. Diga conmigo: tengo que orar más. Más fuerte, dígalo: tengo que orar más. Entonces Jesús, vemos aquí que su vida era de oración. Pastor, todos los días, aún siendo el Hijo de Dios. Porque Jesús sabía que su vida como humano la necesitaba para pelear las batallas. Aún sin pecado, dice la Biblia que Él no conoció pecado. Lo primero es Jesús y su vida de oración. Hay varios momentos que Jesús toma tiempo para orar. Hay varios momentos. Jesús toma un tiempo para orar cuando su sudor salió de su cuerpo, eran como gotas de sangre. Jesús toma tiempo para orar y mucho tiempo para orar. Hay varias lecturas bíblicas. Lo segundo que quiero enseñarte rápido, porque el tiempo avanza, es: Jesús invita a 3 de sus discípulos para que oren con Él. Lo segundo es: Jesús invita a 3 de sus discípulos para que oren con Él. Quiero llevarte hoy al versículo 37 y 38 del mismo capítulo 26. Léanlo conmigo detenidamente. Tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. 2 cosas vemos aquí: a entristecerse y a angustiarse. Pedro, los 2 hijos de Zebedeo, se comienza a entristecer y se comienza a angustiarse en gran manera. Aquí Jesús nos da una gran enseñanza a nosotros: que Él como humano se entristeció, que Él como humano se angustió en un dado momento. Si yo le digo a ustedes: levanten la mano los que en un dado momento se han puesto tristes, todos levantan la mano. Todos, de una u otra forma, todos han tenido en todo el proceso de su vida que tienen de estar aquí en la tierra, que ellos tienen ya entendimiento y se recuerdan de los procesos, van a levantar sus manos. Si yo pregunto: ¿cuántos de ustedes se han angustiado?, van a levantar sus manos, que han tenido momentos de angustia, de tribulaciones. Pero ¿cuál es el problema de muchos? Que en esos momentos de tristeza o de angustia no oran, reniegan, murmuran, claudican, patalean, se enojan con Dios y hacen un montón de cosas que se ponen indiferentes con Dios y con el pueblo, con los cristianos.
Y dicen, nadie me entiende, nadie me comprende por lo que yo estoy pasando. Estoy triste, estoy angustiada, nadie sabe lo que siento, nadie sabe lo que siento. Y como si ellos supieran, ellos fueran diferentes, pero no entienden, no están pasando por donde yo estoy pasando. Es que a cada quien le pasan situaciones diferentes. Pero hay algo que tenemos que nosotros darnos cuenta, que el trato de Dios es con nosotros. Jesús se sintió triste, pero en ese momento de tristeza no se fue para la tienda para relajarse un poco. ¿Alguien me escuchó lo que dije? Voy a hablar una vez más esta palabra. Cuando Jesús se puso triste, no se fue para la tienda, no se fue de vacaciones. Yo no digo que eso es malo, la tienda, las vacaciones, eso es bueno, pero no tomó esa actitud Jesús. No digo, vámonos para la playa a bañar y relajarme un poco, sentarme en la arena, acostarme en la arena, comer pescado, comer marisco. No, Jesús no dijo eso. Y es lo común y lo normal que la gente hace. Cuando se ponen tristes, angustiados, se van y regresan otra vez igual. Porque eso no te soluciona el problema. Le estoy hablando a pueblo cristiano que me entiende lo espiritual, que me entiende el reino. Solamente cuando tú oras, cuando tú llegas a Cristo, cuando tú clamas a Dios, entonces te vas a sentir seguro. Alguien diga fuerte amén. Por eso David dijo, escuche esto lo que voy a decir. ¿Saben qué dijo David? David fue uno de los hombres que pasó momentos difíciles. Pero momentos difíciles. Aquí no sé cuántos han pasado por lo que David pasó. A David se le muere un hijo. A David se le muere, le matan otro hijo. A David el hermano viola a su hija. El otro hermano mata al otro hijo. O sea, era una situación bien difícil para David. Y en esos momentos David, los mejores salmos, escuchen esto, los mejores salmos que escribió David, los escribió en momentos de angustia, en momentos de tristeza. ¿Y cómo es eso, pastor? Porque en tristeza nadie puede escribir nada. En tristeza y en angustia nadie puede ni orar ni clamar. Solo queremos estar dormidos, comer y dormir, acostarnos. No. Los hombres y mujeres que conocen el reino, que entienden el reino, que entienden la revelación del reino, que entienden lo que hay en la oración, que entienden el poder que hay en la oración, cuando se sientan tristes y angustiados, van a hacer lo que Jesús hizo, y es orar. Alguien diga fuerte amén.